Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el programa número 34 de Ecos, perteneciente a la revista Voces. Hace mucho que no habíamos grabado desde la entrevista al boxeador Elías Hernández. Entonces, bueno, pues estamos de vuelta ahora con un tema reciente. Vamos a cambiar un poquito la dinámica del programa porque normalmente tomamos notas que nos llamaron la atención, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema a partir de una nota, a partir de un momento, pero vamos a hablar del tema en general, que es la gentrificación. Hace unos días hubo una marcha en la Ciudad de México en contra de así en general, en contra de la gentrificación y vamos a platicar acerca de nuestras ideas, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros conocemos y de lo que hemos observado en este tema, del que no somos expertos, pero del que nos vamos a tomar el atrevimiento de opinar. Para comenzar, Julio, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Joel? Pues bien, 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 aquí con ganas de iniciar la plática. Y bueno, tocaste el tema de Elías, bueno, pues no nos dejes en ascuas, ¿cómo le fue? Hacemos un pequeño Ganó por paréntesis para nocaut, saber. hizo su debut en el profesionalismo y ganó por nocaut en el segundo round con un gancho al hígado y lo tumbó dos veces al muchacho, al contrincante, con enganchos al hígado, lo cual me parece bastante interesante porque para hacer el debut profesional, que el trabajo sea al cuerpo, pues es muy bueno, es decir, es un boxeador un poco más preparado, no se va directo a la cabeza, no tiene las ansias todavía del amateur, ¿no? Que para hacer puntos, sino que sabe golpear, un golpe muy mexicano, difícil de dominar, el gancho al hígado, pero lo trabajó muy bien, yo lo vi pues muy bien, un gran debut, ¿no? Empezar con una victoria ya es extraordinario, empezar con una victoria de knockout, mucho mejor. Entonces, pues Sí, muy bien. te preguntaba, esta cuestión no tuve la opción la oportunidad de estar ahí, pero nada más destacar esta parte que probablemente podemos estar viendo una figura importante del boxeo en México. Ya lo veremos más adelante, pero bueno, Veremos queda, cómo le va. queda, queda constancia en una entrevista y en este capítulo que fuimos de los primeros medios que estuvimos ahí presentes. Entonces, Ahí Elías, si estamos nos escuchas, presentes. toda la suerte y que vengan más triunfos. Ahora sí, Claro que sí, vamos a adelante, Joel. seguir su carrera. Bueno, para comenzar este tema de la gentrificación, de nuevo, no tendemos a tener posturas así radicales, nos gusta analizar, ya, por supuesto que tenemos nuestra opinión. Y bueno, yo voy a platicar, el contexto es muy rápido, hace unos días hubo una marcha, ya lo comenté, en contra de la gentrificación así en general, en la Condesa y eh, por extensión en la Ciudad de México, que tiene varias de las alcaldías y varias de los fraccionamientos de la Ciudad de México en los que ha aparecido la gentrificación. El ejemplo más notable o el más mencionado es la Condesa. Y bueno, para comenzar me gustaría a mí hacer una observación sobre una nota que apareció sobre una persona, sobre un columnista que se llama Leo Zuckerman, que hizo una columna que llamó mi atención mucho. La columna, su opinión en el diario Excelsior, se llamaba El problema no es la gentrificación. Y entonces comenta él que echarle la culpa a la gentrificación es condenar el desarrollo económico. Eh, la columna habla de que él es una persona que ha vivido toda su vida en la Condesa, que le ha tocado ver eh, la caída, digamos, el declive en la Condesa y el ahora nuevo surgimiento de la colonia, pues con restaurantes, con una vida distinta a la que tuvo antes. Y entre los comentarios que hace, que me llama mucho la atención, que es algo que te tiende a hacer mucho, es usar el diccionario como punto de partida, ¿no? Busca la, la definición y entonces, parece que esto de definir a partir del diccionario da una autoridad o parece que el diccionario de la academia fuera la última, o sea, como lo dice el diccionario, entonces es lo correcto. Pero en esta ocasión, me parece muy interesante lo que ocurrió con la columna, porque la definición, digamos, del diccionario, de ese diccionario, porque hay muchos diccionarios, no es el único ni es la última autoridad, pero ese diccionario define la gentrificación como proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Y me llamó mucho la atención que en su columna, Leo Zuckerman no se fija en algunas de las partes de la definición, por ejemplo, lo de desplazamiento.
Desplazamiento no es algo agradable. También en ese diccionario que luego le gusta mucho citar a la gente, desplazamiento, aunque en sus primeras acepciones no es propiamente lo que tocamos aquí, pero desplazamiento tiene que ver con algo no intencional. Quiere decir algo así como sacar a alguien o algo del lugar en el que está. Es decir, no se le pide permiso, ¿no? Y entre los sinónimos que se menciona está desalojar, relegar, apartar. Es interesante entonces que en la columna Leo Zuckerman está a favor de la gentrificación, dice que la colonia Roma y la Condesa nunca han estado tan bien como están ahora, que ahora hay muchos restaurantes, que es más seguro que antes, pero es interesante que se quede con esa parte y no hace o decide no hacer énfasis en el hecho de que esto estar mejor que nunca, pues es estar mejor que nunca el lugar, los edificios, las Sí, sí. calles, pero la gente que vivía ahí, que ya no puede vivir ahí y fue desplazada, pues también eran la Condesa. Es decir, Ujú. los lugares son el espacio físico y sus habitantes. Y entonces cuando se dice, es que nunca había estado así de bien, bueno, cuando ya tu población ha sido sustituida por otra en el transcurso de 10, 15 años, de manera, digamos, un poquito forzada, porque fueron desplazados debido al aumento de los costos, a la especulación inmobiliaria, eh, entonces, ¿qué es la Condesa? La Condesa es que ahora se ven más bonitos los edificios y como tú vivías ahí, pues tú sí eres parte de la Condesa. Pero aquí lo interesante es, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de un barrio, de una colonia, de una ciudad? No hablamos nada más de los edificios, porque en ese caso, bueno, pues duplícame los edificios en un terreno solo, solitario, ahí en medio de un estado que tenga pocos habitantes, duplica todo y pues ahí está muy bonito y ahí llévate a toda la gente. No, los barrios, los espacios son los espacios físicos y su gente y sus tradiciones y su forma de hacer las cosas. Entonces, la Condesa y la Roma están mejor que nunca. No sé, en la Condesa y en la Roma no se comían sándwiches de jamón serrano con melón hace unos años, en los 80 o en los 90. Entonces, no es la misma Condesa y no es la misma Roma. Entonces, me llamó la atención porque, pues, un columnista leído, cosmopolita, que estudió en el extranjero, no deja de ver su propia, el mundo Realidad. desde sus, o sea, yo estoy bien. Entonces, como yo estoy bien, optemos por no ver la otra parte de la definición que yo mismo estoy citando, ¿no? Es sí, pero hay desplazamiento y hay gente que se tuvo que ir. Y entonces eso me llama la atención, ¿no? Como que se aborda todo desde el punto de vista de uno mismo. ¿Cómo ves? Ese es así mi punto de partida sobre la gentrificación y ahorita ya vamos sacando todos los temas que se nos ocurren acerca del tema. Claro, mira, aquí un tema que tú, un término que tú tomas y que mencionas que sale en el artículo es el desplazamiento en los años 80, 70, cuando la cuestión de la droga y los plantíos en Colombia se empezó a acuñar el término que se tiene en seguridad. Cuando hablamos de encuestas de victimización, se busca saber si las personas fueron víctimas de esta situación, que es que te desplacen. El desplazamiento como tal trae una víctima. ¿Por qué? Porque a ti te están sacando, en el caso de las víctimas, cuando hablamos de plantíos, sí tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Que sea movido de un lugar de forma extraordinaria, que tú sientas miedo para regresar y que sea a través de algo que te están dando de forma directa, ¿sí? A ti te están quitando, pues te están sacando. En el caso de cuando hablamos de una gentrificación, pues a final de cuentas no está imposible, no le están preguntando, no hay una situación en la que le permitan a la persona que es parte del lugar, porque efectivamente tiene que ver con esta cuestión de una situación social, pero que va acompañada de una cuestión urbana, y a ti te suben la renta y te sacaron, o sea, de una forma violenta te están quitando del lugar de donde tú eres, tú perteneces al lugar. O sea, el lugar existe a través de las personas. Si quitamos a las personas, como tú bien decías, pues te quedan edificios y no existe una apreciación. Entonces sí creo que, como tú bien dices, tiene o por lo menos se percibe una óptica desde unos ojos en los cuales, como yo me quedé y estoy bien, entonces esto nos beneficia. Pues sí, nos beneficia siempre y cuando sea Zuckerman y esté ahí. Entonces sí viene
siento una visión muy parcial, muy subjetiva, en la cual que viene a aparecer esta cuestión, ya metiéndome yo en la cuestión sociológica. Se habla de que desde el 64 ya existía una socióloga británica, Ruth Glass, que empezaba a utilizar este término, pero cuando empezaban a ver, que lo empezaban a analizar, porque antes se manejaba como una cuestión estrictamente urbana, es decir, simple y sencillamente se modificaba. Ella empezó, un sociólogo empieza a ver esta parte social, parte de la persona, y decir, bueno, pues sí, sí llegan, pero curiosamente quien llega son residentes con mayores ingresos a estos barrios obreros, en donde en Londres lo que hacían era que desplazaban a los habitantes originales, que es un término que me llama mucho la atención, es habitante original. Entonces, sí ya existía alguien, nada más que dice, bueno, a final de cuentas lo que quiero es transformar desde una cuestión urbana, pero que me va a afectar desde luego el tejido social. ¿A qué voy? Simple y sencillamente pongo edificios más bonitos, tú no los puedes pagar y además tú me afeas lo que está ahí porque ya lo renové. Entonces, tiene que ver con esta cuestión urbana en la cual dices, yo lo quiero mejorar, lo voy a mejorar, pero con un costo mayor. Entonces, cuando venga la parte de lo que tú estás rentando o te voy a comprar, lo que tú tienes, pues entre menos ingresos tienes, pues es más sencillo quitarte, pero no de una manera consensual. Entonces, sí creo que hay una cuestión muy interesante que empieza a manejar esta socióloga y que, bueno, lo empieza a hacer a través de un ensayo en Londres, en Notting Hill, si recuerdan un poco la película, con creo fue nominada a 4 Globos de Oro, no sé, con esta Julia Roberts y Hugh Grant. Hay una cuestión muy curiosa cuando Hugh Grant va caminando, cuando lo termina o le habla muy feo, esta Ana creo que se llamaba la protagonista, pero hay una cuestión donde él va narrando un poco de qué se trata Notting Hill, que es un lugar donde existe un tianguis, donde van caminando, donde habla de los colores, es decir, empieza a hablar de cómo está, pero donde acaba que está casado es un lugar bonito. No es Notting Hill en la parte, ¿cómo se llama? Como los andadores. Entonces, sí se empieza a ver que la gente que está en las avenidas de Notting Hill y donde acaba casado es diferente. Es decir, hay otro tipo de gente donde él se mueve. Él de la casita que tenía acá acabó en otro lugar donde estaba más bonito. ¿A qué voy? Que esta parte que creo que en la cuestión de cómo iba la planeación y en este caso cuando hablan de la sociología urbana, que es muy interesante esta parte de cómo se va analizando la persona dentro de la parte de los edificios y la planeación, que ya se empezaba a dar desde, ¿cómo se llama?, principios del siglo XX. Entonces, es como que esta parte de un fenómeno que le llaman de clase. Entonces, la gentrificación a través de la sociología nos habla de un fenómeno que es de clase y que a final de cuentas lo que buscan es un elemento con connotación política, pero que tiene sus principales consecuencias en un proceso derivado de una cuestión económica. No sé cómo lo ves desde ahí tú, Joel. Fíjate que justo te iba a comentar en algún momento. Dice, a ver si no sueno demasiado marxista, porque en el fondo y luego esto es lo que tienen estos fenómenos y estas discusiones, ¿no? De nuevo, no se trata aquí de tomar una postura radical, pero bueno, finalmente hay postura. Eh, hay una sensación, y aquí se empalma un poco, porque la gentrificación en México va sumada a la inmigración de los nómadas digitales, como les llaman, de extranjeros que obtienen sueldos porque trabajan a distancia, se vienen para acá. Y entonces la gentrificación no solo ocurre por personas con mayor capacidad económica en general, sino son personas con mayor capacidad económica y extranjeros que tienen mayor capacidad económica. Entonces hay un momento que se empalma y pareciera o podría confundirse con el hecho de que son extranjeros que vienen. No, también hay gente de más recursos de México que empieza a convivir en esos espacios. A mí lo que me da la atención de esto es justamente no es tanto una cuestión de extranjería, sino de algo que le está ocurriendo al mundo que es, no, la bronca casi ya no es, y es el problema de ahora la confusión entre problemas con inmigrantes y residentes originales y que si las culturas y los idiomas y la ficción esta de las razas. No, en realidad son las clases. No, o Exacto. sea, el problema son las clases, porque yo
elijo, tengo dinero, elijo una zona abandonada, un poco maltratada por el tiempo, pero que en origen era muy bonita y por alguna situación se fue desgastando, por la desindustrialización de algunas ciudades, por problemas como temblores, lo que sea, por el surgimiento de los suburbios, ¿no? Los fraccionamientos a las orillas, en algún momento se llevaron a la gente de alto poder económico y ahora quieren regresar al centro. Y entonces lo que ocurre es que yo tengo el poder económico para andar en carro, yo podría desplazarme en automóvil, pero a mí me gusta andar a pie y entonces lo que quiero es andar a pie, tener todo cerca y las personas que necesitan trasladarse y que no tienen poder económico acaban siendo expulsadas a las orillas de la ciudad y entonces tienen que hacer traslados de 2 horas para llegar a su trabajo y entonces la Ese calidad de es el vida no, punto. no solo es el lugar, el espacio físico de vivienda, sino no, además voy a deteriorar su calidad de vida, porque tú que podías vivir a las orillas, en un fraccionamiento allá en las orillas, alejado, en tranquilidad, optas por venirte al centro, a las zonas antiguas, porque quieres andar a pie y andar en bicicleta. Y entonces ocurre ese fenómeno, pero no necesariamente tienen que ser extranjeros, es decir, es una No, coincidencia ahora, el fenómeno actual tiene que ver con extranjeros, si vienen los extranjeros, pero podemos confundirnos, ¿no? Y caer en el pecado de no querer al extranjero por extranjero. No, no es que sea de otro país. El problema es que es un problema de clases y entonces no importa si son mexicanos o extranjeros, como hay capacidad económica, entonces están dispuestos a absorber la especulación inmobiliaria que además tampoco es que sean dueños, a ver, no, no es que los departamentos que se ponen en renta, hay una familia que es dueña de ese departamento y dice, oye, este departamento va a ser un buen ingreso para mí, entonces yo lo pongo en renta a extranjeros o nacionales que ganan mucho dinero y yo me voy a otra zona, hasta me voy a otra zona del país a vivir más a gusto, más barato, con ese ingreso. No, son corporativos gigantescos, especuladores financieros, dueños de miles de bienes raíces, empresas extranjeras con un altísimo poder económico. Y entonces, no, tampoco es que se esté distribuyendo esa riqueza, ¿no? Son empresas ultramillonarias exacto. que se encargan de eso o que utilizan los fraccionamientos de montones de ciudades en el mundo como su caja, como su fondo de ahorros, ¿no? Tener propiedades es una manera de tener inversiones, más si logras que suban de valor y las compras en 5 pesos y Las logras a que su vendes. valor llegue a 100, pues ni siquiera necesitas venderlos, puedes sacar créditos, hipotecar, especular, pedir préstamos. Entonces, el problema es el dinero, ¿no? O sea, el problema es el dinero, Y, siempre. y dentro de esa parte, una cuestión que me llamó la atención, dentro de una de las que me llamó la atención de las definiciones que merece la sociología, ahí tiene que ver mucho con lo que acabas de mencionar, que habla de un proceso de renovación donde barrios de bajos ingresos, ahorita tocamos el tema del ingreso, son transformados por la llegada de residentes de clase media y alta, resultando en el desplazamiento de la población original. Uno de los elementos que creo que es la base de todo esto es cuando empieza a haber esta especulación sobre ciertos lugares, ciertos edificios en los cuales, como bien dices, no es que pertenezca a una familia, no es que sea el sustento de algunas familias o integrantes que digan, bueno, rento este terreno, digo, esta vivienda o este departamento y otro lado. No, estamos hablando de edificios que son construidos a través de corporativos, como ya bien lo mencionabas, y que lo que buscan es tener un ingreso mayor y dicen, no, pues es que ya no me pueden pagar los residentes anteriores, entonces, pues lo que hago es termina su contrato, no hay una protección a la persona que está rentando, automáticamente te saco. ¿Qué es lo que viene? Efectivamente, yo coincido plenamente contigo, no se trata de una cuestión de xenofobia, no tendría que ser ¿cómo se llama? La persona que viene de fuera, porque lo estamos viendo en Aguascalientes, ¿no? Te puedo decir, en Aguascalientes estamos llenos ya de gente de Zacatecas, estamos llenos de gente, o sea, tú ves circular y digo, hay gente que de repente, muchos que son oriundos, yo no soy oriundo aquí, yo solamente nací, pero ya hay una queja, decía, es que los de afuera, no, no, no son los de afuera, pues son gente, son mexicanos que están buscando un espacio, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver cómo las rentas van subiendo y cómo el ingreso no va al mismo nivel, pues entonces cuando tú empiezas a tener rentas muy altas con ingresos que si bien es cierto, ¿cómo se llama? Se han elevado y bueno, hago un pequeño comercial. En finales de julio se va a presentar la encuesta nacional de ingreso y gasto donde vamos a ver
si subió o si bajó el ingreso. El dato es interesante porque pues, ahorita se ha cacaraqueado mucho esta parte de que los ingresos hacen que las personas tengan mayor poder adquisitivo. Aquí es donde vamos a ver si efectivamente el ingreso que recibe el mexicano promedio permite pagar rentas en las cuales estamos hablando que duplican o triplican el sueldo que tú tienes. Entonces, ahí está parte del ingreso, cuando tú empiezas a ver que está muy por debajo de lo que viene a ser el pago de una renta o el aumento de una renta, ya no solamente en la Ciudad de México. Entonces, en todo lugar dices, oye, si yo gano 3 pesos y la renta me cuesta 8 pesos, pues ¿cómo le voy? Entonces ya tengo que irme a vivir a otro lado. Esta parte en la cual se viene una cierta moda, que yo lo veo como moda, en el que efectivamente tendría que haber una planeación, y aquí yo noto un problema muy serio en todos los gobiernos del país, al igual que el federal, en que no hay una planeación urbana. Yo dejo, tendría que ser una política pública en la cual se pueda, por lo menos, si no proteger, buscar también generar, ¿cómo se llama? Viviendas que permitan a los demás. Es decir, ok, ya no tengo ahí, pero te compito en otro lado. Un poco lo que sucede ahorita en España. En España te están permitiendo, están haciendo, se están renovando las construcciones en las cuales ya estaban un poco viejas, pero el mismo gobierno está dando créditos para que en las zonas donde se hizo la renovación, las personas puedan vivir a través de un crédito que se... Es decir, existe un mecanismo a través de una política pública que permite a las personas vivir en lugares que se están renovando. Pero aquí lo que está sucediendo es que este desplazamiento es, ya no tienes dónde vivir, mira, búscale y vete a la periferia. Y a final de cuentas esta calidad de vida se ve afectada porque, tu trabajo, pues resulta que es donde antes vivía, pero ahora ya no puedes estar ahí. Entonces, lo que estoy haciendo es atraer toda esta población a los lugares donde se está haciendo una congregación tanto de personas como de vehículos, un transporte público deficiente. Entonces tú dices, ok, estoy sacando a la gente de forma violenta de donde vivía, le estoy mandando hasta el carajo, pero resulta que tu trabajo está del otro lado de donde te mandé. Entonces aquí viene un problema impresionante donde se está haciendo una bola de nieve donde pareciera que esta renovación urbana, esta cuestión de un desplazamiento de la población, no, lo estás empezando a hacer un clasismo a través de lo que te significa cuando tú tienes un ingreso que es bajo y que te está llevando a que ese ingreso bajo lo debes de mantener y te estoy desplazando, te estoy sacando y además te digo, oye, tu trabajo está del otro lado, oye, el transporte público es malísimo, pues yo no sé cómo le vas a hacer. Entonces sí creo que se empieza a meter un montón de factores y variables en las cuales pareciera que el gobierno lo que dice, mira, si tú me pagas, ahí está el edificio, cómpralo y réntalo. Si tú lo quieres, si tú quieres tener rentas de 80,000 pesos o ya hasta cobrar en dólares, se me hace muy curioso que en la Ciudad de México hay rentas que están en dólares, en Cancún hay rentas que están en dólares, aquí mismo en Aguascalientes hay ciertos fraccionamientos que las rentas están en dólares, o sea, no porque sea moneda extranjera, sino ya lo que está alcanzando a través de los ingresos que insisto, no todas las personas, o por lo menos muchas de las que han sido desplazadas, han tenido la oportunidad de decir, bueno, puedo o no puedo, automáticamente sabes que no van a poder. Sí, y fíjate que es esto, ¿no? El problema, el fenómeno es muy complejo, porque haciendo un repaso, ¿no? Sobre este fenómeno, pues hay zonas de las ciudades, vamos a pensar en una para que no sea así como tan cercana a nuestros corazones, Detroit en los Estados Unidos, ¿no? Es una ciudad en la que fue desplazada la industria automotriz, se fueron de ahí las fábricas, y es una ciudad que quedó muy abandonada. Hay zonas de la ciudad en pleno abandono. Y entonces, pues ahí, digamos, el invitar, el fomentar, el hacer que vaya gente, que vuelva, que retome las zonas, que ofrecerle ayuda para que restaure lugares y pues parece una buena idea, ¿no? Parece una buena idea. Y entonces, el problema es justamente que siempre entran como intereses fuera de, ¿no? Señor, usted quiere venir aquí a una zona de un cierto nivel económico y quiere poner un café más bonito, un lugar más bonito,
pues no está mal en principio. Lo que pasa es que inmediatamente se convierte en un beneficio económico y además no me gustan mis vecinos porque no pertenecen al tipo de costumbres y estilo que yo soy y entonces vienen otros parecidos a mí y entonces ya empieza a ganarle la casa a la persona porque yo estoy dispuesto a pagar más. Y entonces todo empieza a distorsionarse un poco. Entonces, algo que puede ser como, bueno, hay zonas de ciertas ciudades que empiezan a quedar en abandono, solitarias, se vuelven peligrosas, zonas industriales que quedan solas, ahí empiezan los lofts, ¿no? Lugares que antes eran Ujú. fábricas. Entonces, está muy bien, pero nunca, el chiste justamente de los gobiernos tendría que ser cómo regulo para que este proceso incluya a todos, ¿no? Es decir, que el beneficiado también sea el señor de al lado. Fíjate que vi un programa ahora estos de YouTube que andan de turismo por todos lados, Ajá. de un mexicano que regresa a Madrid, había ido antes a Madrid, y regresa a Madrid años después, y va a un barrio que le gustaba mucho, no me acuerdo ahorita cómo se llama el barrio, pero el chiste no es ese. El chiste es que llega y dice, "Mm, no, no está tan padre como estaba hace no sé cuántos años que fui, hace 7 años creo. No está tan padre. No que esté mal, está muy bonito, pero está muy gentrificado. Y dice, y el problema de la gentrificación, y ese es uno de los efectos nocivos, además de los más importantes, que es desplazamiento, especulación, también tiene unos efectos, es esta revitalización, esta mejora en la infraestructura, mejora en la iluminación, en la seguridad, incluso pues más impuestos por predial, cosas de ese tipo, más lugares para comer y todo, implica una como McDonaldización de las ciudades, ¿no? O sea, decía él, está muy gentrificado y ¿qué quiere decir? Es que ya se parece a todas. O sea, ya las ciudades gentrificadas se parecen entre ellas. Y entonces tienen que tener Starbucks o tener un enemigo del Starbucks, que es un café artesanal, que es igual de caro que el Starbucks. Y entonces son los mismos tipos de café y en todos hay tiendas de comida de pasta italiana hecha artesanalmente. Y en todos vas a ver ahora, si se pusieron de moda había unas galletitas francesas, ¿cómo se llamaban? Que se pusieron de moda, los macarons, no sé cómo se. Ah, ya. ¿No? Hubo un momento en el que había macarons, ya no hay tantos, y ahora hay unas galletas, ¿no? Gringas crumble, no me acuerdo cómo se llaman. Pero entonces empiezas a ver, se multiplica todo, y vamos a ver boba drinks, y entonces en todos lados va a haber, pero no en todos lados de un país, va a haber en todos lados de todos lados. Entonces vas a ir y tú vas a Madrid y vas a encontrarte una ensalada con arándanos, queso de cabra, que también venden aquí en la esquina, y entonces las ciudades empiezan a uniformar, y entonces deja de haber una cultura local, entonces no solo se deslava el- lo económico, se acaban uniformando, se acaban haciendo como ciudades franquicia, ¿no? Como que ese fraccionamiento es una copia de fraccionamientos en otro lado y tiene que haber el mismo tipo de comida, el mismo tipo de eventos culturales, el mismo tipo de atracciones, de atractivos, tiene que haber un cine de arte, y tiene que haber un teatrito comunitario, que no es comunitario porque en realidad es así nice, y tiene que haber una librería de viejo, y empiezan a aparecerse todos. Y entonces decía este cuate, es que vengo a este barrio de Madrid y está muy bonito, pero ¿de qué me sirve viajar tantos kilómetros a llegar a una Condesa en Madrid o una Condesa en Londres o una Condesa en Nueva York si es la Condesa? O sea, es la misma, el mismo estacionamiento, con la misma gente, el mismo estilo de vida, los mismos cafés, en todos ya venden helado de matcha. Entonces, suena como también ese es otro fenómeno, que es estos fenómenos sociales que son también muy, muy importantes, mucho más incluso que los económicos, ¿no? Si se empieza a perder el arraigo, se empieza a perder la personalidad, y entonces nos estamos convirtiendo en ciudadanos del mundo que son iguales entre ellos, que comen las mismas cosas, que opinan lo mismo, los cafés se ven iguales, se toma agua Perrier en todos lados, o sea, es como que el ideal de McDonald's ya está hasta en las ciudades, ¿no? O sea, es el mismo café, todo el café es orgánico, traído de no sé dónde, sí, pero es el mismo café en el fondo, o sea, este pleito, lo voy a poner así, este pleito con el hecho de que no, es que no todos los cafés pueden ser Starbucks. Sí, pero todos, hasta los enemigos de Starbucks son iguales entre ellos. O sea, los anti-Starbucks son otros Starbucks nuevos, ¿no? Otra manera de ser lo mismo.
Y entonces eso también me llama mucho la atención. Ah, estamos queriendo desayunar lo mismo y entonces en todos lados va a haber huevos benedictinos y en todos lados va a haber... no, es que empieza No, no, claro. o sea, pues vamos a llevar chilaquiles a Madrid y vamos a llenar de chilaquilerías el Madrid y entonces va a ser uno de los desayunos del mundo y sí, voy a ir a Madrid a tragar chilaquiles, o sea, vienen de Francia a la Condesa a comer, ¿qué le pasa? No Que sé, fíjate, hay una de las cuestiones interesantes que me llamó la atención. Tuve la oportunidad hace unas semanas de estar de vacaciones y hay algo que llaman dentro de esta gentrificación como cuestiones negativas y positivas. Una de las cuestiones positivas que llamaban, esta cuestión era de una infraestructura mejorada, ¿no? Y que todo iba a través de una mejor recaudación y un desarrollo económico. Como tú bien dices, yo creo que hay una tendencia, no solamente de México, en el mundo, y no solamente de Europa, en todos lados, a una globalización, pero una globalización con pérdida de identidad social. ¿Qué significa? Lo que yo soy dejo de serlo, porque como tú dices, a donde yo me desplace, todos vamos a estar usando lo mismo, todos comemos lo mismo, y una de las cuestiones, tuve la oportunidad de Barcelona, de las cosas que más me fascina es llegar a un restaurante pequeñito, pero era buscarlo. Antes existía esta posibilidad de que llegas a cualquier lado y podías comer pan con tomate, tomarte una cerveza, estar estar afuera. ¿Cómo le llaman? Cuando estás afuera, es ¿cómo le llaman? Comer afuera, que le llaman. Ay, no puede ser que se me olvide. En la no terraza, sé. ¿sí? Ah, La terraza, sí, que tienes que, porque no lo puedes estar en la terraza. Es una de las cuestiones que pude identificar que no perdemos, ¿no? Los americanos somos más estar dentro de los lugares y los europeos son estar fuera. Haga frío, haga lo que sea, tienes que estar afuera. Pero tienes que estar como que ciertos lugares en los cuales hay que buscar eso, porque en otros lados efectivamente ya estaba no sé qué madre, y ya todo era una tiendita cuadrada, tipo, ¿cómo se llama? Efectivamente, uno dice Starbucks, pero es la tienda con orgánico que tiene no sé qué más, o sea, dices, oye, pero no hay diferencia con el que está enfrente, o sea, ya ni siquiera 3 cuadras. Entonces, ¿qué es lo que yo a final de cuentas veo? Que hay este encarecimiento para las rentas y servicios de los que son realmente artesanales, ¿no? Aquel que te tiene el café, que te puede, pero que lo están rodeando de tal forma que aún las personas, y creo que es donde también existe esta pérdida de identidad, queremos ya ser, aunque creo que nos dejamos bombardear tanto como personas, que en lugar de mantener que si me gustaban los chilaquiles de Doña Pepita, que están, no, pues es que ya inundaron de chilaquiles por todos lados, entonces ya son los chilaquiles con cosas raras, que es más caro de lo que a mí me gustaba. Entonces, poco a poco estamos cambiando estas cuestiones que me gustaban, estos gustos que yo tenía, por encajar en una dinámica económica que lo único que hace es que lo único que hace es quitar también de una forma violenta hacia los negocios o a estas cuestiones de lugares donde proveen algún tipo de servicio. Entonces, muchos de los lugares se preguntan, ¿por qué vas allá si es más caro? Se tardan más y no sabe igual que conmigo. Muchas de las personas dicen, pues, no sé, pues es que es el lugar de moda. Entonces, sí creo que hay una cuestión en la que efectivamente, por un lado, vienen estos grandes consorcios en los cuales las personas acaban optando cuando se tiene un ingreso que te permite modificar tu estilo de vida, pero también viene una cuestión en que también las personas, en lugar de decir, oye, pues no voy a ser parte, una cierta resistencia cultural a lo que viene a ser lo que te gusta del lugar donde te encuentras. Y esta parte que si yo voy a un lugar diferente, insisto, de repente había lugares muy bonitos con meseras y meseros perfectamente ataviados en el que me iban a dar el pan con tomate bien hecho y en un platito perfectamente decorado, ¿no? Y con ciertos, y dices, no, bueno, sí está mejor donde está el bar, en la esquina donde está un señor que te habla medio golpeado, pero que te trae todo y que está, o sea, y dije, prefiero estar aquí, a lo mejor como turista lo haces, pero llega un punto en que, insisto, llega esta situación de una identidad social que nosotros mismos estamos dejando que nos quiten ante una globalización económica y de servicio en la cual pareciera que, aunque no nos guste, aunque se vuelva insípido, aunque le quite el sabor, preferimos ser y empezarnos a ser parte
de una cuestión que tiene que ver ya con una tensión social, decir, tengo que comprar allá, porque todo el mundo compra allá, tengo que traer mi vaso donde me digan Julio, si la señora de acá es lo mismo, es más, sabe mejor el café. Entonces, sí viene una cuestión que, aunque pareciera una situación como muy tonta, esta cuestión hasta de un estrés social por pertenecer o no a lo que todo mundo parece que tiene que encaminarse. Pero además, ese estrés no es generalizado, ¿no? Porque luego Ah, no, claro. también en esta, no lo voy a decir, bueno, lo voy a decir, pero no es exactamente, esta lucha de clases. eh, Implica esto que yo decía al inicio con este señor Zuckerman, sí sabes que no somos la mayoría. O sea, Exacto. sí sabes que la mayoría de la gente no está preocupada por traer un vaso Stanley. O sea, no, esa no es el estándar a partir del cual se mide el mundo. Y entonces, luego parece que esos fueron los problemas, porque como son la gente que está en las redes sociales, es la gente que puede ser influencer, es la gente como nosotros que puede hacer un canal de YouTube, que se puede dar el tiempo de hacer un canal de YouTube. Eh, Parece que fueran los problemas, ¿no? La gentrificación es un problema porque llama la atención una marcha que ocurre en la Condesa. Espérame, ese problema está vinculado a la marginalización, el desplazamiento, el desbordamiento del canal de Chalco que se desborda cada vez que llueve y hace unos destrozos horrendos en fraccionamientos donde la gentrificación ni ha llegado, ni les interesa, ni saben qué es, ni tienen estos problemas, ¿no? Entonces, me parece que luego el problema con estas situaciones es justamente la falta de empatía. O sea, eh, puede no ser y no es tu responsabilidad haber nacido o crecido en un entorno con ciertas características, pero fingir que no ves los demás o hacerte tonto y no ver al resto de la población, o incluso cuando vives en una situación privilegiada, no no entender que tú no eres el punto de partida, que tú no eres la medida de todas las cosas, también es muy importante, porque justamente no es, el problema tiene que ver, y a esto voy con la columna original, porque me planteó muchas cuestiones, es que el problema es la vivienda, y eso es como la ampliación, ¿no? Es decir, no se llama gentrificación de problemas, el problema se llama con no han hecho suficiente vivienda. Y no, ¿por qué me das No, a escoger? No es un dilema. O sea, no es claro. una disyuntiva. Las dos cosas pueden ser y pueden estar vinculadas, pero las dos cosas son problemas. La gentrificación tiene unas problemáticas específicas y, por supuesto, va unada, tiene que ver, se relaciona con el problema de vivienda. Y a mí me pasaba también esto, es este punto de vista siempre desde lo personal o desde como no saber salirse de uno mismo. Es que hay estudios, hay reportes de que hay aproximadamente 2.7 millones de viviendas en la Ciudad de México. O sea, es una locura de casas, o sea, de lugares para vivir, departamentos, viviendas. Y hay un déficit más o menos de 800,000 viviendas. Y no puede haber un déficit. Sí, es que faltan 800. No saben, nadie ha dicho, no sabemos desde hace más de 50 años que el crecimiento de la ciudad se tenía que haber detenido hace mucho tiempo y que sostener una ciudad de cerca de 20 millones de habitantes, incluida la zona metropolitana, no está bien. O sea, no es correcto tener que llevar agua desde Michoacán, ¿no? Porque hay agua que llega desde Michoacán a la Ciudad de México. Es porque la ciudad ya no es autosuficiente. Y entonces es que deberían solucionar el problema de la vivienda. ¿Y por qué la solución no es mucho más amplia y entender que los crecimientos desmedidos de las ciudades no eran una buena idea? Fue un fenómeno del siglo XX, ocurrió, tenemos ciudades monstruosas como la Ciudad de México, la ciudad de Tokio, algunas chinas nuevas que están gigantescas todas, pero eso también traía sus problemas y entonces entonces para evitar el problema de gentrificación, ¿qué? ¿Construimos 800,000 viviendas y ya se resolvió? Pues no, porque una vez construidas esas, sabiendo que hay nuevas viviendas, entonces va a llegar más gente y entonces vamos a pasar a una ciudad de 25, 30, 35 millones de habitantes, está comiendo a sus vecinas además,
Entonces, no, hay otros problemas muy graves que tienen vínculo, que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con esto. Y entonces me llamó mucho la atención, no, es que es carísimo construir en la Condesa, debería haber, sí, ok, digamos, no hay terrenos baldíos en la Condesa, pero digamos que hay un lugar que es susceptible de ser remodelado o derrumbado porque no funciona, porque no tiene protección como edificio histórico, porque es un edificio que ya no está. Y podemos hacer un edificio, ¿sí? ¿Me vas a aceptar en la Condesa un edificio de 20 pisos de interés social? Ya quiero ver yo a los de la Condesa diciendo, no, pues no hay desplazamiento. Mis vecinos son de un edificio de interés social. Quiero ver si es cierto. Así de claro, eso sí sería una solución. Oye, los nuevos edificios que se hagan en la Condesa, que sean de renta fija, que tengan renta controlada, que la renta esté controlada por el gobierno y que haya también esos departamentos de 25,000 varos al mes, de 30,000 pesos al mes. Sí, pero hay otros de 6, 7,000 pesos donde puede vivir una familia cómodamente, todos pueden andar en bicicleta, todos pueden tomar café o todos pueden ir a las gorditas. Me llama mucho la atención cómo nuestras posturas siempre son desde donde leemos nosotros, ¿no? Claro. Y lo de la gentrificación es eso, es defender la gentrificación es muy difícil a menos que seas un beneficiario directo de ella, ¿no? O sea, es muy difícil decir, ay, qué padrísimo que no, tienes que ser de los que vive ahí, o de los que inició, o de los que se fue, o de los que puso el cafecito, porque no es que sea lo peor del mundo, tiene algunos beneficios, podría ser regulado, esta revitalización de espacios abandonados o pauperizados también está muy bien, pero es muy difícil ser un defensor así a capa y espada, a menos que te beneficien, ¿no? Y entonces me llama la atención que no hay prudencia, ¿no? Sabes que es un fenómeno complejo, tiene muchas cosas buenas, porque yo vivo aquí en la Condesa y tengo toda mi vida, y ahora mi casa que valía 2 millones, ahora vale 7. Entonces, claro, pues tengo beneficios, sí, está mejor que antes porque hay más seguridad, porque antes me habían asaltado, hoy no me asaltaron, entonces está chido. Pero no es ceder un poquito bueno, pero yo entiendo que también está bien gacho y que han pasado cosas horribles y que esto no debería ser la solución, que tendría que haber regulaciones. No, ¿qué les pasa? Si está mejor. Es- sí, pero hay Y gente que antes vivía aquí, que ya no vive es, y ahora no encuentra dónde vivir. Y tú, pues, no sé, a lo mejor te gustan mucho las crepas de Nutella, pero pues crepas de Nutella hay en todos lados y hay dos, tres taquerías tradicionales que ya no existen porque ya las desplazaron el germen de soya y no sé, ¿cómo sí, ves? no, yo creo que hay en la parte en la cual sí creo que es muy difícil defender la gentrificación, pero yo creo que se puede ver bajo varias, ¿cómo se llama? Lentes, ¿no? Por un lado, efectivamente, creo que es un fenómeno que se tiene que vislumbrar en el sentido de que existe, es un fenómeno que creo que va a ir creciendo y el gran problema que conlleva, ¿no? Yo lo veo desde una cuestión también política en la cual es curioso cómo algunos políticos acaban diciendo que por el simple hecho que gobierne uno u otro partido, ese es el problema. Bueno, entonces, si nos vamos a la Ciudad de México, pues ha habido un partido o una posición y lo que ha gobernado los últimos 20, 30 años. Entonces creo que por ahí también podría ser hasta un cierto distractor, pero que tiene que ver efectivamente y esencialmente desde la cuestión política, ¿no? Eso es algo que no nos podemos escapar ni podemos cerrar los ojos. Por otro lado, la parte del ingreso, que es algo que ya tocamos. El ingreso es determinante para esta condición, es decir, aunque yo siga queriendo tener viviendas de interés social, que es un poco lo que se manejaba con esta cuestión de tener una propiedad comunitaria o un control de rentas a través de una política pública que permita el acceso, bueno, que no lo vas a poder pagar porque lleva una renovación, ¿no? O estos famosos créditos tan malos que existen que acabas perdiendo, ¿cómo se llama? O la propiedad o el dinero. Entonces ahí nos metemos a una cuestión de un ingreso que aún con la mejora que se dice que se hace, pues no ha permitido que los habitantes, los ciudadanos, los que estamos aquí en México, podamos a través de nuestro ingreso mejorar nuestra calidad de vivienda. Eso no existe, ¿no? Entonces eso no se ha dado, que creo que es a donde tendríamos que ¿cómo se llama? Irnos. Y creo que también es válido, a lo mejor ahí vendría el contrapeso, y decir, también es válido analizar un fenómeno en el cual yo estoy siendo beneficiado.
El grave problema que yo veo es cuando cree que uno se está beneficiando de algo que es a través de empresas transnacionales en las que no hay un Don Joel que es el que, como antes, ¿no? Que existía. ¿De quién es el edificio? Ah, pues es de Don Joel Grijalva, que desde años está haciendo, hizo una renovación. No, ya entró una transnacional que es dueña de 15 edificios, que son los que sacan, que son los que tienen la posibilidad de hacer una renovación, de tirar el edificio y poner, ¿cómo se llama? Departamentos o casas que cada vez son más pequeñas. Ahí hay otro problema de urbanización, es decir, ya no están cumpliendo con los espacios mínimos que tendría que tener ¿cómo se llama? Un departamento, cada vez son más pequeños, aunque sean más caros, siguen siendo más reducidos. Ya si quieres un departamento súper grande, pues estás hablando de 50, 60 mil pesos. Entonces, sí creo que hay una cuestión. Y por último, la cuestión de decir, pues yo vivo aquí, o sea, es válido con una falta terrible de empatía, pero decir, oye, pero estamos mejor, ¿no? O sea, allá abajo ya hay un chicharrón ahorita estos nombres geniales que tienen en la Condesa con salsa granulada, o sea, que a final de cuentas es chicharrón en salsa verde, ¿no? Pero está genial salir y ver pura gente en bicicleta bonita y en la cual todos nos respetamos y dices, sí, no, bueno, pero eso no es, o sea, no es el común de las personas, no es el promedio, aunque creo que es válido también defenderlo porque es, a final de cuentas, como yo me siento. El grave problema que yo creo que las personas que están viendo esa condición, ojalá la mantengan, porque esta condición parece que va a ir creciendo, no a la forma que muchos lo están percibiendo de una cuestión exponencial. Yo sí creo que va a ir poco a poco avanzando, no sabemos qué puede llegar a pasar, pero sí creo que esta condición de bondad que está viendo muchas de las personas que dicen, como efectivamente lo mencionas, pues si mi departamento valía 5 millones, ahora vale 9, pues que quiten a toda esta gente que no puede pagar, o sea, yo que sí puedo pagar, estos ruidosos o esta gente que no sabe cómo, sí, sí está bien, el problema es que la persona de a pie, yo lo entiendo, la persona que está en la Condesa con su bicicleta y además sale, yo lo entiendo, el problema es que no tendría que quedarse ahí. La parte de las autoridades tendrían que empezar a ver cómo voy a estar planeando una ciudad o ya las ciudades, que no solamente la Ciudad de México, te vas a Monterrey, te vas a Jalisco, te vas mismo aquí en Aguascalientes, donde empiezas a ver que ni las vialidades te están dando, ni los servicios, que cada vez son más caros llevar agua. ¿Cómo es posible que aquí en Aguascalientes, y ya me voy aquí, tengamos construyendo un mega proyecto al que será salida a Calvillo por el Cerezo, donde es genial. Oye, ¿de dónde vas a sacar el agua? ¿Cómo le vamos a hacer con esta parte? ¿Cómo estamos generando las vías de comunicación, los caminos? Si Aguascalientes es un bacherío impresionante, no hay un transporte público que te permita, o sea, es decir, viene una cuestión de política pública donde ¿dónde están nuestros grandes diputados que tendrían que estar analizando por qué se están dando permisos? ¿Es viable o no? No sé. Yo no me voy a meter si es viable, pero tendría que haber algo que me permita visualizar, insisto, no solamente en Aguascalientes, Ciudad de México, en Tokio, en Barcelona, en Londres. Creo que hay una falta impresionante de empatía, no solamente de las personas, de los políticos, de estas personas que están en el gobierno que se supone están para beneficiar no solamente unos tantos. Si llega Don Joel SADCB con un portafolio y digo, el primer cuadro de tu ciudad te lo voy a hacer bonito, te lo voy a hacer con luz y además ya va a haber inteligencia artificial que te va a estar midiendo el flujo de los vehículos, entonces te voy a decir, perfecto, pero eso a final de cuentas no va a estar en toda tu ciudad. Entonces, estos grandes problemas de que te aseguro que si te vas a zonas en las cuales hay un problema de agua, no les interesa que haya luz LED y que no es simple y sencillamente el servicio del agua no se está montando. Entonces, ahí es donde yo sí veo que existen varias caras en las cuales existe o se da este fenómeno social urbano de la gentrificación y que pareciera que en muchas ocasiones la mayoría nos perdemos en decir, oye, pues hay que tomar cada quien lo que me gusta, ¿no? Si yo estoy el que se está beneficiando, pues que los corran. Pero dices, oye, el problema no es ese, como dices, no es que se esté dando en todos lados, hay problemas muy fuertes
que no necesariamente estando por la gentrificación, que insisto, hay lugares que lo está haciendo más bonito, lo que tú quieras, pero hay problemas tan fuertes en este país y fuertes en la Ciudad de México, que ya llegando a esta parte en la cual ya se meten todos, a ver el caso que manejaban esto de, a ver tú qué opinas con respecto al, eh, eh, Luisito Comunica, que se ha metido y que le gusta. Yo no entiendo, o sea, sí creo que muchos influencers, y lo documentaron ahorita en redes sociales, en todo lo diciendo, es que me agredieron. Bueno, si vamos entendiendo, voy a querer entender que lo que estás diciendo a final de cuentas, en una marcha en la que lo que tú estás haciendo a final de cuentas es buscar que exijan controles de renta, protección a residentes y poner freno al turismo masivo, que según los medios de comunicación, este fue uno de los objetivos que tenía la marcha de este pasado 4 de julio en el parque, ¿cómo se llama? México, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y llega alguien y te dice, o lo identificas, no lo tienes que agredir, pero también dices, oye, ¿cuál es el papel ahora de muchos de los medios o estos subconjuntos de medios a través de sus influencers que buscan retratar una realidad a través de su óptica, que es un poco a donde yo también acabo mi comentario, esta óptica en la cual yo soy el que te digo cómo se ve, y muchas veces lo que acaban haciendo es dando una visión muy subjetiva de lo que ellos están viendo. Y puede ser, yo lo vendo lados, puede ser, yo le voy a dar, que no tendría por qué darse el beneficio de que fue una marcha totalmente hecha por ciudadanos, que fue orgánica, que todo el mundo, vamos a suponer que no hubo nada de por medio ahí, en el sentido de que alguien hubiera intervenido algún partido, nada, no. Vamos a hacer que todas las marchas en este país son auténticas. Entonces, cuando tú ves a alguien que empieza a retratar o pareciera que está retratando o dando una vista que dices, oye, pues tú estás dando y tú estás aprovechando una cierta audiencia que tienes para decir algo que no necesariamente lo que se está viendo. Sí creo que ahí empiezan a meterse como una cuestión en la cual se aprovecha un foro en el cual todo mundo pareciera que puede sacar una tajadita, ¿no? En el cual te digo, estoy a favor, estoy en contra, no sé, yo creo que es un tema complicado para decir si estoy a favor, estoy en contra, creo que es un fenómeno social que vale la pena analizarlo desde sus diferentes aristas. Con eso me quedo. Sí, yo coincido contigo, se tiene que analizar y también creo yo que es muy importante el no esperar, ¿no? Que también no podemos idealizar la pureza de los movimientos, ¿no? Porque eso siempre ocurre. Es que se Claro. politizó, es que entró gente que no forma parte del movimiento o del evento. Sí, como siempre, y sí, como no vamos a evitarlo nunca. O sea, porque esa es la cuestión, ¿no? Es de, sí es cierto, nada más que no ha habido un movimiento social, un reclamo social, un movimiento popular en el que no haya habido actores que originalmente no formaban parte de él. Es decir, siempre va a haber alguien que pida tajada. Entonces, también luego se pueden congelar las demandas, se pueden congelar las luchas por, por fijarnos justamente en la falta de pureza. Pero es que mezclaron, e iba ahí mezclado una cierta xenofobia y gente que estaba hablando de lo de Palestina. Sí, pero no puedes desacreditarlo por eso, porque no hay movimiento en el que no haya ocurrido algo similar. Es decir, en todos los movimientos que existen Claro, va a claro, se aprovecha, pasar, ¿no? O desde sea, luego. siempre se van Sí. a unir otras y en algunos casos con mayor o con menor legitimidad, pero siempre va a ocurrir. Y entonces es bien fácil a los críticos así acérrimos de, es que como había gente que no estaba luchando por lo que se dijo originalmente, entonces ya no vale la... Ay, ¿cuál conoces tú que... Mira, no manches, el 100% de los manifestantes solo traían una consigna y era un solo fenómeno por el que estaban luchando y no había ningún infiltrado de ningún partido intentando hacer política. Eso hacen los políticos todo lo politizan y así va a seguir siendo siempre. Entonces me pasa eso, ¿no? Es claro, podemos desmenuzarlo y entonces podemos pelearnos con cada uno de los detalles y perdernos en eso y o podemos simplemente ver
pues sí es cierto, sí hay una bronca con esto de las viviendas, sí es cierto que en la Ciudad de México algo raro está pasando, sí es cierto que se están pareciendo las ciudades, sí es cierto que hay gente que perdió arraigo, que está siendo desplazada, que se siente, hay ahí por un concepto de la angustia del desplazamiento, ¿no? Ujú. Hay esta sensación de no manches, cualquier de estos me suben la renta, cualquier de estos, no solo me suben las rentas, incluso si es mía la casa, si no tengo poder adquisitivo para mejorarla, para ponerlo a la altura, me van a poner puros cafés cerca, todos los lugares a los que voy a poder ir van a ser muy caros, incluso siendo dueño de mi lugar, no puedo vivir, me es prohibitiva la ciudad a la que pertenezco. Es un fenómeno. Había gente involucrada y es que seguramente había panistas o cuatroteístas o priistas o de lo que seístas. Sí, lo más probable es que sí, pero eso no invalida el hecho de que hay ciertas reclamos justos, válidos, que sí es un problema, que sí existe desplazamiento y que no por vivir ahí y que ya te cambiaron la fondita que no te gustaba por un lugar donde ven cheesecakes, no es que esté mejor todo. O sea, vemos parcialidades, hay una parte de la ciudad que hoy se ve más bonita y más limpia, pero si eso no provocó que haya más aislamiento, que haya menos inversión en drenaje, que haya personas que tienen que tardarse 15 minutos más, porque antes se tardaban 2 horas y ahora se tardan minutos 15. Si no hay relación, qué padre, o sea, qué bonito. Pero el problema es que el fenómeno de las ciudades es mucho más complejo y muchas veces los beneficios que obtienes tienen consecuencias en otro lado. Y entonces tampoco se vale nada más ver ay, pues si yo me levanté y está bien chulo por donde vivo. Sí, pero hay menos agua y hay menos agua allá y el hecho de que tengas un campo de golf, pues sí implica un consumo o sea, de agua y el hecho de que te vengas a vivir un superfaccionamiento que antes era, en el que había desplazamiento y ahora ya no hay. Bueno, pues hay una familia que ya se fue a otro lado y que no lo está pasando bien. Entonces, tampoco es que tú seas el culpable, porque también luego son las corporaciones, los partidos, o sea, no es cada individuo el culpable, pero somos parte del fenómeno. Entonces, creo que es un fenómeno complejo. Finalmente, pues formamos parte de él también cuando somos turistas, cuando vamos a comer a lugares que nos gustan, cuando eh, yo aspiro a vivir algún momento de nuevo en el centro de la ciudad de Aguascalientes y es un conflicto pues, qué tan gentrificador soy, ¿no? Porque, pues no, tampoco es que tenga yo un poder adquisitivo que vaya a hacer variar, pero finalmente pueden ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que empieza a llegar gente que ya pasó en Aguascalientes con algunas calles que se volvieron lugares más de bares y pues había gente que vivía ahí a un lado de los que ahora son bares. Entonces, gente que, está padrísimo el centro, está súper bonito, hay un antro que tiene un ruidajo y que a la vecina viejita que tiene ahí 30 años viviendo, pues le dio la torre, porque sale en la noche y se cruza con borrachos y hay toda la noche y la señora ya no vive tan feliz como antes. No, y que tiene que ver con esta parte del desplazamiento. Si pareciera que el desplazamiento, y ya con esto yo termino mi participación, ya está dado a través exclusivamente de una cuestión económica. No, no, no. Esta parte que estoy aquí también en el norte, donde tú debiste haber visto mucho esto, ya empiezo a poner un montón de cafeterías. Si no, nada más es la cuestión de que tengo cafetería al lado, es simplemente dónde se estacionan todos y dices, oye, ya no puedo ni siquiera moverme. El uso del suelo, se modificó. Carajo, ¿y en qué, como qué, o sea, como por qué, como, o sea, entonces, ¿para qué sirve esta parte de los colos? Es decir, bien esta parte, insisto, que sí tiene que ver con un desplazamiento, y aquí hay que ver un desplazamiento desde la cuestión social urbana, que insisto, tiene mucho su fondo en lo que ya he explicado desde un inicio, pero que sí es como muy interesante esta consideración de, creo que también por un lado está esta parte de un desplazamiento a través de pareciera que es indirecto, pero es más directo el asunto. Entonces vamos a poner más lugares con la intención de que la gente se vaya yendo. Entonces el valor de tu vivienda va a ser menor porque lo que quieres es irte ya, porque ya estás cansado
de que si tienes un bar, y ya no nos vayamos a esta cuestión que sucede en muchas partes del norte, es más, en muchos ya en lugares de Aguascalientes donde tienes el punch a las 4 de la mañana, donde se supone que cierran a las 2, pero bueno, ese ya será otro asunto de plática. Además, sí. Sí, ya nos metemos a otro asunto. Pero dice, entonces la gente está fastidiada de que jueves, viernes, sábado tengas el punch, y eso será lo de menos, aunado al vehículo, aunado a los accidentes, aunado a las riñas, aunado a la suciedad, que de repente ya viene el municipio y te dice, bueno, pues usted tiene que limpiar su calle. No, a ver, permíteme, tú tendrías que darle a un mantenimiento, tendrías que exigir a estos lugares que a final de cuentas limpiaran. No puede ser que salgo de mi casa y tengo 3 latas de cerveza, un vaso roto, una vomitada. O sea, sí, viene esta cuestión por un lado. Otro asunto que yo veo es, como tú lo dices, sí creo que no hay que cargarnos a la parte de decir, bueno, soy culpable de gentrificación, bueno, hasta cierto punto soy responsable, pero tampoco ser Sí, sí, pesimista, o sea, responsable. o creerse en esta parte, una responsabilidad muy chiquita. Yo, pues, si voy a un lugar, pues me gusta el lugar, pero sé que hay un problema más fuerte. El problema creo que viene, no problema, a una falta de conciencia, de decir, yo puedo, vamos al problema del agua, no, yo puedo abrir mi llave y dije, ay, voy a meterme a bañar y le dejo abierto. Oye, ¿sabes que hay ciertas zonas de esta ciudad donde en Aguascalientes, para empezar, hay una cuestión de un tandeo? ¿Qué es el tandeo? Que te llega a ciertas horas agua. Sí, pero ¿cuál es la ventaja que tú tienes? Que tú tienes un aljibe y tienes un Sí, no tanque. te importa. O sea, te puedo dejar, o sea, es que sale el agua fría y le abro. Voy, vengo, me preparo mi sándwich, hago mi malteada y ya el agua se tiró. Entonces, ay, no pasa nada, o sea, ni siquiera llega a tu cabeza a pensar que hay otras, el oriente de nuestra ciudad, donde les llega el agua de las 2 a las 4 de la mañana, que no tienen un aljibe, que no tienen y eso no nos preocupa. Es decir, ahí es donde sí creo que viene esta consideración. Bueno, hay que ser conscientes. Digo, tampoco hay que tener este estrés social que se le llama así. No. Sí, no puedes salvar a todos. Y a final de cuentas ver hasta qué es lo que sí realmente está en tus manos, ¿no? Yo sí creo que un gran problema es la gentrificación en el caso de las personas, los que estamos a pie, desde mi óptica, es muy poco lo que podemos hacer, porque la otra es decir, no compro, o no me cambio, creo que es muy poco. Creo que tenemos que incidir de otra forma a través de políticas públicas, a través de elegir personas que están pro un control de rentas, un pro propiedad comunitaria, pro regulación del mercado turístico, que te va a dar a final de cuentas pues una cuestión viable y justa, pero tampoco quedarnos en el punto de que yo soy culpable. Pues entonces eres culpable también si tú vas en tu vehículo y vas solo, ¿por qué no te llevas gente? No te pasa nada y además contribuyes a la Bueno, contaminación que también. eso lo haces tú. Yo ando en bicicleta, Ah, bueno, voy con mi sándwich orgánico de queso orgánico de y tu, cabra, tomate cheddar, ¿cómo cherry, se? sí, Cherry. tomate cherry. Yo voy cumpliendo con el mundo. Entonces, esta parte Sí, de que creo, sí, sí vender una idea de que sí, hay que tener conciencia, pero tampoco morirnos en esta cuestión de si soy culpable de todo. Hay que saber en dónde podemos incidir y al final de cuentas yo sí creo que ya cuando estamos analizando algo, creo que sí tenemos una mayor responsabilidad de tratar de incidir en algo, que tengamos que hacer algo. Hay personas que no tienen la posibilidad, como tú bien, y ya me cayó la cuenta, y dije, pues no es que no tenga nada que hacer. Desde luego tengo cosas que hacer, tengo la fortuna de que tengo el espacio en el que puedo acomodarme, digo, bueno, puedo charlar con un amigo que a lo mejor no incidamos en algo, pero buscamos tocar un poquito alguna fibra, la que sea, sin llegar a puntos extremos. Pero sí, hay personas que no tienen la posibilidad, hay personas que se levantan desde muy temprano y llegan hasta muy noche y no tienen la opción de ser, y me voy a poner a discutir sobre gentrificación. De mí me vale un cacahuate lo que pase. Entonces, sí creo que viene esta parte que es hasta donde sí podemos hacer nosotros, cualquiera que sea, de incidir en algo, cuando hay personas que no tienen esa posibilidad. Y no es porque sean tontos, simple y sencillamente las condiciones de vida son totalmente diferentes, en las cuales a ellos, como tal, sus preocupaciones son más allá de saber si Julio se preocupa porque haya menos contaminación. Yo decir, mira, yo con que llegue el camión y si el camión, y que ahorita antes existía por donde vivo, lo digo muy rápido, se ponía la patrulla ecológica. Entonces a las 11 de la mañana se pone. Yo, por hacer desde el destino,
no sé, un día, 2 días pasé, iba a comprar algo y ahí estaba. Entonces detenía, o sea, no le importaba que tuviera una fila impresionante de vehículos, porque además se tiene muy cerca la UVM. Entonces, la patrulla ecológica, cuando un vehículo está, ¿cómo se llama?, en neutral y no avanza, la contaminación es importantísima que cuando está circulando. No sé si la patrulla ecológica tiene entonces va llevando un montón y va diciendo tú sí y tú no, ¿no? O sea, ¿cuál es el método que utilizan para decidir a quién paran, a quién no? Solo ellos lo saben. ¿A qué voy? ¿Tú crees que ni les interesa? Entonces, esta cuestión a la que quiero destacar es que hay ciertas cuestiones que nosotros nos preocupamos que creo que no podemos incidir mucho y hay cuestiones que sí nos podemos preocupar y creo que sí podemos incidir. Simple y sencillamente, pues tratar nada más de ser empáticos, no solamente con mi amigo que ya no alcanzó el pan de ajo con incrustaciones de semilla de no sé qué demonio y su queso de cabra rojo que tiene su mayonesa francesa con su tomatito cherry y desde luego las albahacas, ¿no? Entonces ya te sabe, y una servilleta multiorgánica. Pues sí, no solamente es que mi cuate no pueda hacer sus sándwiches, pues hay problemas más grandes que a Sí, lo claro. mejor valdría la pena involucrarnos de alguna otra modo, pero que sepamos que sí podemos hacer un pequeño cambio, nada más. Y con eso, Y yo creo que así, junto con tu producción, yo también diría también siempre no somos el centro. O eh, sea, no somos la medida de la humanidad, ¿no? Y eso tenemos que recordarlo constantemente, es de, sí, seguramente yo tengo una opinión, seguramente se formó de la manera más noble y sincera y honesta posible, y con todos los alcances que tengo a mi disposición de comprensión, de empatía, pero en alguna de esas no estoy viendo algo, y en alguna de esas no comprendo el fenómeno completo, y en alguna de esas mi opinión lastima o afecta o tiene consecuencias en otro. No me hace un culpable ni un villano, pero siempre hay que estar dispuesto a estar equivocado, ¿no? Y a lo mejor mi claro, postura es incorrecta y si se me demuestra que es incorrecta, pues simplemente decir, mira, sí es cierto, no me había fijado en eso y la regué. y la regué, ¿no? No defenderlo como si fuera mi equipo de fútbol, ¿no? Que yo lo comparo mucho con eso porque es, por eso tu equipo nunca ha ganado. Sí, pero hay algo en el corazón que me hace siempre ir con él. Bueno, en el fútbol está chido, o sea, porque hasta hay cierta nobleza en irle a un equipo que nunca gana, ¿no? Hay cierta idea de lealtad y es que son los valores que me representan. Está bien. Pero en el fútbol, en lo demás es, neta, le vas a ir a eso, aunque ya te demostraron que es absolutamente falso y que no, señor, el hecho de que la panadería abajo de su casa esté muy linda, no fue la mejor idea y a lo mejor esa panadería, el dueño hizo todo lo que pudo para especular, para correr a la vecina que sea gordita. O sea, no siempre tenemos la razón y eso sí es muy importante, ¿no? Es aceptar que somos falibles y que nuestro punto de vista puede ser incorrecto y bueno, y que podemos incluso ser parte del fenómeno que estamos criticando y estar dispuestos a aceptarlo si ocurre. Sí, que creo que lo que Yo permite, cada vez que me como mi sándwich con queso de cabra y mermelada de vino tinto, sí de vino pienso, tinto. a lo mejor me estoy equivocando. Sí, a lo mejor que dices, a lo mejor cuando me lo estoy contando dije, a lo mejor A lo valdría, pero mejor no, esto. a lo mejor está mal, pero mira qué sabroso está. Sí, Sí, o sea, hay creo que que aceptar que la podemos regar. lo interesante de la plática o la retórica, a final de cuentas, es entender que es eso, es parte en la cual uno tiene una opinión, en la que no necesariamente, primero pueden estar de acuerdo y segundo, puedes estar en lo correcto, ¿no? Que creo que sí es importante esta parte de decir, bueno, es mi opinión, si hay una equivocación como tal, bueno, pues lo puedo ver, lo puedo aceptar. No sé si lo cambie, pero creo que ya es un gran avance que diga, ok, sí, sí, sí me equivoqué. O sea, no necesariamente como lo estoy viendo, es como se presenta para todos, porque es cierto, pensar que uno es el centro, pues está bien complicado. Pero yo creo que ya un avance es cuando lo ves, ya posteriormente habrá que estarlo modificando en la medida en que cada uno de las personas o cada uno de las posiciones vayan asumiendo
que hay cierto valor en en la otra posición lo dice y tomar. Siempre creo que por muy equivocado que pueda estar la gente, por muy equivocado que pueda estar un punto, por muy encontrados que existan unas posiciones, siempre hay algo salvable, porque estamos hablando de personas, son alguien que pensó, hay alguien que buscó una idea, ¿no? Y bueno, Joel, pues de mi parte, ¿qué te puedo decir? Creo que es un tema apasionante, es un tema muy interesante, es un tema que tiene muchas aristas y bueno, intentamos abordarlo desde la opinión de cada uno de nosotros, intentamos darle un punto de vista, no el correcto, pero a lo mejor el un poquito desmenuzarlo, por lo menos de mi parte, desmenuzarlo y tratar de ver algunas de las cuestiones. Y bueno, me gustó mucho esta plática, esta situación, creo que la podemos repetir ya más adelante en el más adelante programas y ver algunas situaciones o fenómenos sociales que resultan interesantes. Sí, claro, y bueno, eso, ¿no? O sea, podemos equivocarnos, pero por lo menos las opiniones son sinceras, ¿no? Eso sí, O sea, no estamos quedando bien con nadie, nadie nos paga, no tenemos un edificio, este, no estamos rentando un edificio, entonces claro. está bien. Está bueno, pues un gusto como siempre. Esperemos que les guste el programa, quedó un poquito más amplio el día de hoy, pero bueno, pues hay tiempo para verlo y si no, también para ponerle dislike si no les gusta. Ya es que todos los canales se invitan a poner la campanita y suscribirse. Pues sí, Eh, pongan la campanita y suscribirse. Y si no les gusta, pues también pónganle que no les gustó y ya. También se vale. perfecto, Está perfecto, bueno. Joel, pues descansa, hasta la siguiente. Igualmente nos estamos viendo.